un poco sobre esto, una película orgullosa de ser francesa. Quería preguntarte, hemos visto muchas fiestas... El dinero. O sea, ¿qué manda que con el dinero? Hemos visto muchas fiestas salvajes en el cine americano, ¿no? Pero esta sería la versión francesa y luego también quería saber... En ciertos aspectos se parece a Very Bad Trip. De Hangover, sí. O sea, una mezcla de diferentes actores de Hangover. Sí, la pregunta sería, ¿sabemos divertirnos mejor en Europa que en América? Y la otra pregunta, la banda sonora. Yo me divertía más antes de que aparezcan los celulares. Hoy cuando te diviertes, siempre hay un tarado para hacer una foto, documentar, que te comportas mal, que eso. La verdad que era mucho más divertido antes cuando no aparecía esa cosa. Y la banda sonora, por favor, si también se improvisó sobre la marcha. No, la banda sonora no sobre la marcha. Eso era una cosa que empecé desde el vamos. La idea la tuve a fin de año pasado. Empezamos a preparar la película en enero, la filmamos a cabo 4 semanas de preparación, la filmamos en febrero. Pero desde el comienzo sabía que quería. Si la película dura 80 minutos, quería 80 minutos de música, si duraba 70, por debajo de 70 no es una largometraje, así que comprometí a que la película sea por lo menos 70 minutos y pensé en ese caso si no éramos unos títulos bien largos que duran 5 más para que todo el mundo se quede conmigo. Pero no sabía cuánto iba a durar. Lo que sabía es que quería la mejor música bailable de los 70, 80 y comienzo de los 90 y por supuesto ahí me fijé en mi viejo mis tapes que tenía y qué música bailaba yo, Clash, Blondie, I Feel Love, que no pudimos conseguir los derechos de I Feel Love, quería empezar la película o por esa música, la versión instrumental de Supernature de Serrón, pero también en un momento pensé, bueno, me gustaría tener I Feel Love. El problema es que I Feel Love, la música es de Mordor, pero la familia de Donna Summer dijo, no queremos que el nombre de nuestra madre aparezca ligado a un sitio donde quizá se hable de drogas. Así, bueno, entonces empieza la película con Serrón y Supernature, que está perfecta, pero había hecho una lista que era como casi 2 veces más larga de todas mis músicas favoritas y después, a medida que avanzaba la filmación, teníamos siempre que negociar al menos 2 o 3 días antes y estar seguros que tenemos los derechos, porque después la gente bailaba sobre una música que no la podemos cambiar. Y la ventaja de ser una película francesa es que la gente, los americanos, los ingleses te toman por pobre y entonces te aceptan, te dan los derechos por 10 veces menos que lo que pidieron un americano. O también a veces, por ejemplo, lo que fue más difícil era conseguir la versión instrumental de Angie, que no existía, y como tengo amigos y amigas que conocen a las diferentes hijas de Mick Jagger y de otros miembros del grupo, lanzamos muchas pistas y no nos respondían y terminaron a 10 días del Festival de Cannes aceptando que hagamos una versión instrumental que si nosotros la grabamos a tales condiciones, bueno, era fue la música más cara de toda la película, pero tienes a Angie, que es la música sobre la cual yo bailé todos mis slows de adolescente, con fines felices, pero bueno, la asocio a, no sé, a muy melancólicas. No sé. A veces uno se olvida de lo que pasó con ciertas músicas, pero sabes que algo